Bien, ¿cómo determinamos las resistencias en serie? La resistencia total en serie y las resistencias en paralelo. Fíjense, cuando está en serie, aplicamos el teorema de la trayectoria. E menos I por R1 menos I por R2 menos I por R3, que es esta, como se ve colocado, es igual a 0. Teorema de la trayectoria. E sobre I, factor común, me queda R1 más R2 más R3 igual a R. La resistencia en serie es la suma de la resistencia. Ahora, en paralelo, la corriente que entra aquí es I sub 1 más I sub 2 más I sub 3. Sustituyendo entonces la corriente I, que es la suma I sub 1 más I sub 2 más I sub 3, me queda I sobre E, 1 sobre R1, 1 sobre R2, más 1 sobre R3, 1 sobre R total. La resistencia equivalente en paralelo es menor que la menor de las resistencias, porque es el cociente de la suma de 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R sub n. Así se calcula la resistencia en paralelo y la resistencia en serie. Bien, aquí ahora tenemos redes eléctricas. Fíjense lo siguiente. Esa red, aquí hay, fíjense, este conjunto de la red eléctrica. Aquí tengo dos fuentes, aquí tengo tres resistencias, ¿ves? 1, 2 y 3. Y se compone de la siguiente manera. Fíjense qué fácil es. Yo voy a borrar aquí. Y aquí. Aquí, aquí, aquí y aquí. Esta es una rama hasta aquí. ¿Por qué razón una rama? Porque pasa una corriente. De aquí a aquí es una rama. ¿Por qué es una rama? Porque pasa una corriente. Y está formada por resistencia, por batería, por lo que ustedes quieran. Esta, de aquí hasta aquí, es otra rama. Por lo tanto, esa malla, esa red eléctrica o malla, te compone de malla a la izquierda, porque está formado por dos ramas, y malla a la derecha. En estos puntos, ahora los voy a unir, fíjense, ahora los voy a unir. En estos puntos B y C se denomina nodo. ¿Por qué nodo? Dese cuenta lo siguiente, porque en ella concurren corrientes. Según la primera ley de Kirchhoff, la sumatoria algebraica de las corrientes en un nodo debe ser igual a 0. Fíjense, I sub 3 que entra, menos I sub 1 que sale, menos I sub 2 que sale, debe ser igual a 0. Se debe cumplir la primera ley de Kirchhoff. Así se denomina. Ahora, ¿cómo yo he colocado esas corrientes en esas mallas? Muy sencillo. Fíjense, tienen que darse cuenta en la fuente de fuerza electromotriz en E. ¿Hacia dónde va? Hacia allá. Yo coloco la corriente en ese sentido. ¿Hacia dónde va esta fuerza electromotriz? Hacia la izquierda, yo coloco. Quiere decir que si esta llega, esta tiene que subir, tiene que salir. Por lo tanto, I sub 3 es igual a I sub 1 más I sub 1. Ahora, aparto esta malla que está aquí, esta que está aquí, la llamo malla 1. Malla 1. La fuente de fuerza electromotriz, la resistencia 1 y la resistencia 3. Voy a aplicar el teorema de la trayectoria, que es E menos I por R igual a 0. Voy en este sentido, E menos I por R1 menos I por R3 es igual a 0 porque llegué aquí. ¿Llegué a dónde? Al nodo. Voy ahora a la malla 2. ¿Ves? Ahora coloco aquí malla 2. E sub 2, ven en este sentido, E sub 2, menos I sub 2 por R2, menos I sub 3 por R3 igual a 0. Ahora tengo dos ecuaciones porque tengo dos mallas. ¿Ves? ¿Se da cuenta? Y además de eso, tengo la tercera, que es que la sumatoria algebraica
de la corriente de un nodo es igual a 0. Eso significa que tengo tres ecuaciones. La primera es la malla 1, E sub 1 menos I sub 1 por R1 menos I sub 1 menos I sub 3 por R3 igual 0. Tengo la segunda, y E sub 2 menos I sub 2 R2 menos I sub 3 R3 igual a 0. Y la tercera, que es esta que está acá. Por lo tanto, tengo tres incógnitas, que son las tres corrientes que pasan por las tres ramas. Esto lo pueden resolver como ustedes quieran, por sustitución, por determinante, para determinar I sub 1, I sub 2 e I sub 3. Ahora, les voy a explicar el método de Maxwell. Miren, ¿cómo se aplica el método de Maxwell? Para la misma malla, las mismas redes que tengo aquí. Primero, suponemos la corriente en un sentido, no importa cuál sea. Miren, yo voy a hacer primero con este y lo voy a hacer el contrario también, para que ustedes vean. Por eso no la he escrito. Si me encuentro una fuente de fuerza electromotriz en este mismo sentido, digo que es positivo. Si me encuentro una resistencia en este mismo sentido, digo que es menos I por R, igual a 0. Empiezo entonces, mire, salgo de aquí, voy en este sentido, me encontré una fuente en el mismo sentido de la corriente, más I sub 1. Me encontré una resistencia, menos I sub 1 por R1. Por R1. Faltó ese, ¿ves? Por R1. Subo menos I sub 1 por R3. Pero estoy suponiendo que esta baja, fíjense. Más, porque va en sentido contrario, R2, R3 por I sub 2, igual a 0. No quiere decir que por aquí están pasando las dos corrientes. Lo que está diciendo es que está pasando la diferencia de corriente. ¿Ve? Está pasando la mayor. Voy con esta ahora. Salgo de aquí en este mismo sentido y voy hacia abajo, miren. Menos I sub 2 por R3 más I sub 1 por R3 menos I sub 2 por R2 menos E sub 2 igual a 0. ¿Qué va a resultar aquí? Se ve claro que esta corriente va en contra de la fuente de fuerza electromotriz 2. Quiere decir que esta, cuando yo resuelva esta ecuación, I sub 2 me va a quedar negativa. E I sub 1 me va a quedar positiva. Eso lo que único quiere decir es que esta corriente va en sentido contrario. Su valor es el que usted determinaron, pero su sentido es contrario. Y entonces aquí ustedes van a ver, fíjense, si este va para allá, quiere decir que va para allá y este viene para acá. Eso significa que esta corriente, que es la diferencia, va hacia arriba. ¿Ve? Así se va a determinar. ¿Qué pasa si yo digo que va al contrario? Miren, que va así, la corriente I. Entonces E menos I por R va a ser igual a 0. Quito este y lo pongo al contrario. Quito este y lo pongo al contrario. Miren, y lo pongo al contrario. Y voy a determinar ahora otra vez. Salgo de aquí y digo en la primera ecuación, menos I sub 1 por R3 más I sub 2 por R3 menos I sub 1 por R1 menos, fíjense, sentido contrario, menos E sub 1 igual 0. Voy para la siguiente. Salgo de aquí, más E sub 2 menos I sub 2 R2 menos I sub 2 R3 más I sub 1 R3 igual a 0.
¿Qué significa ahora? Que en esa ecuación, quien me va a dar negativo es I sub 1 e I sub 2 me va a quedar positivo. Eso significa que el sentido se lo tengo que cambiar. Eso es todo lo que significa. Pero es más fácil porque nomás que tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces lo pueden hacer así, así, eso no tiene nada que ver. Fíjense que lo que les queda es esto que está aquí, ¿ven? Es muy sencillo. Vean este ejemplo que es muy sencillo. Fíjense. Una fuente, 14 voltios, resistencia 1, 4 ohmios, voltaje 2, fuente 2, 10 voltios, resistencia 3, 6 voltios, resistencia 2, 2 ohmios. Voy a resolverlo por el método de Maxwell. Supongo las dos corrientes, fíjense, en el mismo sentido. Entonces digo, E sub 1 menos I sub 1 por R1 más E sub 2 menos I sub 3 por I sub 1 por R3 más I sub 2 por R3 igual a 0. Voy para la malla de abajo y digo entonces menos I sub 2 por R2 menos I sub 3 por I sub 2 por R3 más I sub 1 por R3 menos, porque en sentido contrario, E sub 2 igual a 0. De aquí resulta que I sub 1 vale 3 amperios, I sub 2 1 amperio. Ahora I sub 3, si I sub 1 entra, I sub 2 sale porque los dos son positivos, quiere decir que este está saliendo. Entonces I sub 1 es igual a I sub 2 más I sub 3. De aquí resulta que I sub 3 vale 2 amperios. ¿Cómo sé yo que eso está bueno? Y no les he dicho mentira o ustedes lo han calculado mal. Muy sencillo. Por la primera ley de la energía, la potencia en batería tiene que ser igual a la potencia en resistencia. ¿Cómo calculo la potencia en la batería? Potencia en la batería 1, E1 por I1. Potencia en la batería 2, E2 por I3. ¿Cuánto da? 62 vatios. Pónganle los valores ahora ustedes y lo calculan para que vean. Potencia en la resistencia. En la resistencia 1, I cuadrado 1 por R1. En la resistencia 2, I cuadrado 2 por R2. Y en la 3, I cuadrado 3, que pasa por aquí, por R3. ¿Cuánto nos da? 62 vatios. Esas son las corrientes. Eso está bueno. Esa es la forma de comprobarlo. Cada vez que ustedes hagan esto, compruébenlo con las potencias. Siempre tiene que darles igual. Que me da un poquito. No, siempre tiene que darles igual. Cuando son cifras, por ejemplo, 0,28 les puede dar 0,25 uno, 0,28 otro. Pero siempre les da y casi igualito.